Buenos días, hoy les traemos el reporte de caso Fístula clovesical secundaria diverticulitis, presentado por los estudiantes de la Universidad de Panamá de la Facultad de Medicina, Valeria López, Alejandro López, Diego Mann, Marian Matthew, Diego Méndez, Keira Molinar, Miguel Medina, Daniela Morcillo y Luis Moreno. A continuación podemos ver lo que viene siendo el resumen del trabajo que más adelante vamos a presentar a detalle. Y adicional tenemos lo que vienen siendo nuestras palabras claves, que son fístula intestinal, cirugía general y diverticulitis. Como introducción al caso, tenemos que la fístula colovesical es una complicación infrecuente de la enfermedad diverticular del colon sigmoides. Constituye una conexión patológica entre el intestino grueso y la vejiga, en donde la paciente presenta signos urológicos como nematuria y fecaluria. La etiología más común es la inflamatoria, pero existe un riesgo relativo del 2 a 4% de desarrollarse en pacientes con enfermedad diverticular. Es de suma importancia conocer la existencia de esta fístula, porque su presencia puede indicar una progresión avanzada de una enfermedad o una causa maligna, como el cáncer colorectal. Las fístulas colovesicales son una condición rara en cirugía general, difícil de abordar, con altas tasas de morbilidad y mortalidad. Puede progresar a complicaciones aún más severas como septicemia, insuficiencia renal y desequilibrio hidroelectrolítico, secundaria a una diarrea crónica o malabsorción. No obstante, una vez la persona se someta al procedimiento quirúrgico, ésta debe mantener un control y seguimiento minucioso para poder tener una curación satisfactoria y así evitar la recurrencia. En este estudio, presentamos un caso observado durante la rotación del servicio de cirugía general en el Hospital Dr. Arnulfo Arias Madrid. Se trata de un paciente masculino de 67 años que acude para realización de cirugía electiva de fístula colovesical. El paciente refiere inicio de síntomas en marzo del 2024, donde presentó fecaluria, frecuencia urinaria, disuria y constipación. Debido a esto, acude con el servicio de urología, donde se le ordena una tomografía computarizada más citoscopía, donde se evidencian hallazgos consistentes de una fístula colovesical. Por lo anterior mencionado, es referido a cirugía general para manejo conjunto. Historia anterior. El paciente padece enfermedad diverticular e hiperplasia prostática benigna tratada con finasteride y doxazocina. Entre sus antecedentes quirúrgicos presenta herniorrafia inguinal izquierda e derecha. Niega alergias y consumo de alcohol, tabaco o drogas. Interrogatorio por aparatos y sistema. El paciente refiere estreñimiento crónico con cambios en la consistencia de las heces de un Bristol tipo 4 a un Bristol tipo 1. Además, también señaló que presentó hematoquesia en 2 ocasiones, frecuencia urinaria y disuria. Al examen físico, el paciente se encuentra alerta, consciente y orientado en tiempo, lugar y persona con los siguientes signos vitales. Frecuencia cardíaca 75 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 10 respiraciones por minuto, presión arterial 115 sobre 80 y una saturación parcial de oxígeno de 99% al aire ambiente. Normocéfalo, cuello sin adenopatías palpables y sin ingurgitación yugular, tórax simétrico sin tiraje ni retracciones, pulmones con buena entrada y salida de aire sin ruidos agregados, y los ruidos cardíacos son rítmicos sin soplo ni galope, abdomen blando y depresible, no distendido y no doloroso, extremidades simétricas sin edema y con buen llenado capilar. Dentro de los estudios de gabinetes incluimos lo que viene siendo una tomografía contrastada que fue realizada el 26 de abril de 2024. Dentro de los hallazgos patológicos podemos encontrar una presencia de múltiples divertículos en el trayecto del cono sigmoides, junto a un engrosamiento de pared asociado a grasa adyacente, una pérdida de plano de separación del colon sigmoides con la pared posterolateral de la vejiga en su parte izquierda. En conjunto, hallazgos consistentes con gas en el interior de la vejiga, lo que es consistente con una fístula colovesical, por lo que se coloca como conclusión y diagnóstico una diverticulitis aguda en colon sigmoideo con colección pericolónica asociada a fístula en vejiga urinaria. Luego se le realiza una citoscopía al paciente el 30 de abril de 2024, con un diagnóstico preoperatorio de observación por fístula enterovesical y un diagnóstico postoperatorio de trayecto fistuloso. Dentro de los hallazgos de la cistoscopía se puede observar una vejiga de esfuerzo que evidencia un trayecto fistuloso hacia la cara posterior e izquierda de la vejiga,
Además de esto, solo se logra evidenciar el meato derecho eyaculando orina clara. Dentro del trígono, uretra y próstata no se encuentran hallazgos anormales. Posteriormente, el día 19 de septiembre de 2024, al paciente se le realiza una colonoscopía. Dentro de los hallazgos podemos incluir lo que viene siendo una mucosa de sigmoides con presencia de orificios diverticulares desde los 12 centímetros del margen anal con presencia de cambios inflamatorios y granulomas peridiverticulares hasta los 18 centímetros del margen anal. Además de esto, hay una diverticulosis con múltiples orificios en sigmoides descendente y escasos en el transverso distal. Finalmente, como diagnóstico, se consigna como diverticulosis con afección de sigmoides y de colon descendente, con cambios inflamatorios y un granuloma peridiverticular en sigmoide distal. Finalmente, al mencionar el pronóstico, es importante mencionar que en los pacientes que se encuentran afectados por fístulas enterovesicales o colovesicales, el pronóstico depende de la etiología de la misma fístula. En casos de pacientes que son afectados por condiciones benignas, como el caso de nuestro paciente, estos se caracterizan por tener un mejor pronóstico, presentan mejor respuesta a la recesión intestinal y presentan menos secuelas en el aparato urinario, a diferencia de los pacientes en donde estas se presentan por etiologías malignas. Al igual, la recurrencia es menor en estos pacientes al compararlo con aquellos que presentan debido a etiologías malignas. Y finalmente, indicar que los estudios indican que la presencia de complicaciones se puede presentar hasta en el 27% de los pacientes con fístula enterovesical. Tratamiento e intervenciones. El paciente es evaluado por el Servicio de Cirugía General y se admite el 13 de noviembre de 2024 para completar preparación preoperatoria y se le ordena dieta blanda sin fibra y líquidos libres. Una vez lista la evaluación preoperatoria, el paciente es llevado al salón de operaciones el 15 de noviembre del 2024. Se le realizó laparotomía exploratoria, sigmoidectomía, anastomosis colorectal, ileostomía en Asia protectora más Jackson Pratt. El abordaje es sobre la línea media y se diseca por planos hasta llegar a cavidad, donde se evidencia fístula colovesical con compromiso de colon sigmoides y recto superior, donas anastomóticas incompletas y defecto anastomótico de más o menos 50% de la circunferencia. Podemos observar en esta imagen, proporcionada por el Servicio General del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, una transección del recto medio, una transección del colon descendente y una pieza de sigmoides extraída de la operación. Al paciente se le realiza disección cortante del segmento de fístula colovesical, se transecta a nivel del recto superior con contour, se transecta colon descendente con GIA carga azul, se introduce end-to-end de 31 milímetros, pero no se logra alcanzar el recto superior, por lo que se diseca hasta recto medio y se introduce un nuevo end-to-end de 99 milímetros. Se le realiza anastomosis colorectal término-terminal, sin embargo, cursa con prueba hidroneumática positiva. Se evidencia defecto de más o menos 50% de la circunferencia de anastomosis hacia cara anterior, por lo que se refuerza la anastomosis con puntos de Sedas 3.0 y se imbrica con puntos de Lemberg. Se aplica vejiga en sitio previo de fístula con Vicryl 2.0. Por todo lo descrito previamente, se realiza ileostomía en asa protectora y se coloca Jackson Pratt hacia excavación pélvica en íntimo contacto con anastomosis colorectal. En cuanto a la evolución, en el posoperatorio al paciente se le da manejo del dolor con lisalgil y bucapina, junto con metoclopramida. También se inició profilaxis antitrombótica con enoxaparina. Además, se implementaron ejercicios con TriFlow y manejo conjunto con el equipo de osteomizados, medicina física y rehabilitación. El manejo inicial incluyó ayuno debido a que el paciente cursó con ilio posoperatorio, seguido de nutrición parenteral, Cabiven, a partir del segundo día posoperatorio. La vía oral fue reiniciada con líquidos claros al séptimo día postoperatorio hasta avanzar a dieta blanda, la cual fue bien tolerada por el paciente en conjunto con Cilium y loperamida. El drenaje Jackson Pratt fue retirado el día 14 postoperatorio y el paciente continúa con alto gasto por la ileostomía, por lo que se le da manejo con octreotide. El 10 de diciembre del 2024, el paciente es llevado a rectosigmoidoscopía para darle integridad a la anastomosis y se planifica su egreso posterior a la reconexión de la ileostomía protectora.
Procederemos con la discusión e interés general de este caso. El paciente es un masculino de 67 años con diagnóstico de fístula colovesical, la cual es una conexión anormal entre las superficies epiteliales del colon y la vejiga. Se presenta principalmente en pacientes con enfermedad diverticular, de los cuales 15-25% desarrollan una diverticulitis y otros de fístula colovesical. Este tipo de fístula suele presentarse entre los 55 y 75 años con mayor prevalencia en hombres, datos que son compatibles con los antecedentes personales patológicos y la demografía de nuestro paciente. Su principal etiología es la diverticulitis complicada, seguida del cáncer, especialmente el adenocarcinoma de colon. En estos pacientes con diverticulosis vamos a ver un aumento de la presión intraabdominal que dirige la fuerza hacia los divertículos, causa microabscesos, los cuales pueden infectarse, formar un absceso y entonces se rompen hacia un órgano adyacente creando la fístula. La presentación clínica suele incluir neumaturia, fecaluria, otros síntomas como disuria, hematuria, urgencia y dolor suprapúbico, y en nuestro paciente el principal síntoma fue la fecaluria. Una vez se tiene la sospecha diagnóstica, la evaluación incluye una tomografía computarizada abdominopélvica con contraste por vía oral o rectal, donde se evidencia la presencia de contraste o aire en la vejiga con engrosamiento de la pared vesicular y colónica. Además, se realiza una colonoscopia para descartar otras etiologías como lo es la etiología maligna. Ahora, como consiguiente, hablaremos sobre el tratamiento de la fístula colovesical. Generalmente requiere intervención quirúrgica. La opción más común es la sigmoidectomía con anastomosis primaria, que implica la reserción de la parte afectada del colon y la reconexión de los extremos sanos. En algunos casos pueden ser necesario incluso colostomía temporal antes de la cirugía definitiva. El tratamiento de elección para la mayoría de las fístulas colovesicales es la cirugía, especialmente si hay síntomas significativos o si no responden al manejo conservador. Opciones quirúrgicas que tenemos la reserción del segmento intestinal afectado, cierre del defecto vesical y la colostomía temporal o permanente. Pasando al diagnóstico diferencial de una fístula colovesical, incluye principalmente la diverticulitis complicada y la neoplasia fistulizada. Estos diagnósticos se consideran debido a que ambos pueden causar síntomas similares como neumaturia, fecaluria y dolor abdominal. Tenemos lo que viene a ser la neoplasia colónica, la cual está compuesta por los tumores colónicos que pueden causar fístulas colovesicales. Entonces tenemos la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad inflamatoria intestinal puede causar fístulas entre el intestino y la vejiga. La cistitis actínica, la radioterapia previa en la región pélvica puede llevar a la formación de fístulas. Y el trauma, las lesiones previas en la región pélvica pueden resultar en la formación de las fístulas. Y bueno, para las conclusiones tenemos de este caso, las fístulas colovesicales son conexiones anómalas entre el colon sigmoides y la vejiga, infrecuentes causadas por enfermedad diverticular principalmente, pero también está asociada a condiciones malignas como cáncer colorectal que deben ser tomados en cuenta. Dentro de las etiologías de este tipo de complicaciones en la enfermedad diverticular, un 10 al 20% son de origen maligno y dentro del diagnóstico diferencial, el cáncer colorectal debe considerarse, especialmente al ser la fístula colovesical difícil de diagnosticar, y es importante continuar un seguimiento estrecho. El estándar de oro para hacer el diagnóstico es la tomografía computarizada, ya que permite visualizar la fístula y evaluar el grado de inflamación en los tejidos circundantes, lo cual ayuda a poder planificar el abordaje quirúrgico, además de poder con ello diferenciar entre distintas patologías con síntomas similares. Para el cierre de caso, tenemos lo que viene siendo la perspectiva del paciente. En este caso, el señor JM, de 67 años, que recientemente fue sometido a la reparación de una fístula colovesical, expresó que aunque la cirugía fue complicada y el postoperatorio no ha sido nada sencillo, este experimentó una mejoría significativa de sus síntomas urinarios, los cuales eran la principal causa de la incomodidad del paciente. Además de esto, manifiesta que tuvo un manejo integral desde el momento en el que se le realizó el diagnóstico hasta la intervención quirúrgica y está muy agradecido con el equipo de cirujanos y el personal del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y por parte de su familia por el apoyo brindado ante estos largos meses. Aunque haya tenido que someterse a futuras intervenciones, confía que pronto podrá regresar a sus actividades cotidianas. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas que ha utilizado nuestro grupo. Y por último, queríamos agradecerles por la atención y esperemos que el caso haya sido informativo para ustedes.